Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos medios días, aquí nuevamente con El Popular en Radio, como todos los viernes de 12 a 13 horas. Y le damos la muy grata bienvenida a María José Pedraja, que otra vez nos acompaña aquí con nosotros después de un percance de salud. Y también estamos con Juan Landaco. Muy buenos días, Juan, buenos días, Vicky, buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá estamos al firme para seguir avanzando. Exactamente. Un saludo a toda la audiencia, bueno, y bienvenida, Majito, a la audición de radio. Somos dos ahora. Bien, ya están ya prácticamente están las titulares. Exacto. Hoy, como todos los viernes, vamos a comenzar con la editorial que salió hoy en la edición de hoy del Popular Semanario, donde trae, además el semanario, además de la editorial, trae una entrevista a Juan Castillo, haciendo una evaluación general del tema de las firmas, pero también de la reunión del Comité Central del fin de semana pasado y lo que se nos viene a futuro. O sea, le habla de varios temas allí, les recomendamos mucho leerlo. Otros temas que recomendamos también es un tema sobre Consejo de Salario, que está la nota y las pautas salariales, una nota de economía muy interesante allí. Y temas internacionales, hay algo sobre el tema del LUR que vamos a ampliar más adelante. Varios puntos interesantes y como siempre recomendamos la contratapa de Gonzalo Pereira, que está muy buena sobre el tema de Cuba. Empezamos con la editorial, María José. Bueno, vamos, sí. En este caso la editorial se titula Entrelazar todas las luchas. La realidad política nacional muestra una agudización de las contradicciones, pero de lejos, por su impacto e importancia, el hecho que sigue siendo central son las 800.000 firmas que logró el movimiento popular contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Por eso, hace bien el Comité Central del Partido Comunista de Uruguay, reunido este fin de semana, en ratificar la centralidad de las firmas. El balance no ha terminado, es más, recién comienza. Se ha abierto un nuevo escenario político, no se puede permitir que el bloque de poder borre de la consideración ciudadana un triunfo de esa magnitud política y de esa proyección. El movimiento popular hace muy bien en plantear su visión, su balance y su perspectiva. Uno de estos aportes, que resume aspectos de la discusión, está en la nota publicada en el portal de El Popular, en la que el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, definió la consecución de las firmas como un acierto táctico de la firmeza estratégica. Es cierto que la LUC no es toda la restauración conservadora. Es cierto que esta, con el ajuste neoliberal que incluye, se continúa aplicando desde la materialidad de la sociedad. El capitalismo en crisis genera concentración de la riqueza y del poder, aumenta la pobreza y la desigualdad, pero también, y muy especialmente, desde la gestión cotidiana de gobierno y desde dos políticas que constituyen, junto a la LUC, la tríada restauradora de la derecha. La política presupuestal, expresada ahora en la rendición de cuentas, y la política salarial, en la misma rendición, para las y los trabajadores públicos y en las pautas salariales para las y los de la actividad privada. Es necesario apoyarse en el cambio político producido por el tsunami político de las firmas, construir un nuevo nivel de acumulación de fuerza del movimiento popular para enfrentar a la totalidad de la restauración conservadora. En ese sentido, las firmas y su impacto son el eslabón de la táctica, del que hay que tirar hoy, también por sus proyecciones estratégicas y porque potencian todas las luchas. Por ejemplo, la rendición de cuentas es una declaración de principios neoliberal. Recorta la inversión pública en medio de una de las peores crisis de la historia y rebaja los salarios. Golpea de forma bestial a Antel, lo que parece ser una obsesión herrerista. Por ejemplo, en sus artículos 153 y 154, con la creación de un Fondo Universal de Telecomunicaciones, un fondo público para favorecer a las empresas privadas que competirán con Antel.
tiene medidas de fanatismo neoliberal. En otro artículo de la rendición de cuentas se habilita que los depósitos de las empresas públicas salgan del BROU y vayan a la banca privada, que en nuestro país es toda extranjera, desde que ocurrió lo que todos sabemos con la banca privada nacional, entre comillas, en la crisis del 2002. Las pautas salariales presentadas en el Consejo Superior Tripartita parecen obedecer el reclamo empresarial de pagar menos salarios. Con los lineamientos planteados, en cualquier escenario, desde el más pesimista al más optimista, el salario perdería peso en el PBI. Sí, en el PBI, que es el conjunto de lo producido por nuestro país. Cae el salario y cae la inversión pública. ¿Qué es lo que sucede? ¿Solamente el capital? En el medio de todo esto se sigue aplicando la LUC. Se anuncian nuevos aumentos del precio de los combustibles. Ya van 3 en un año, amparándose en los artículos de la LUC referidos a ANCAP que se buscan derogar. Crecen las denuncias sobre abusos policiales desde que se aplican las disposiciones de la LUC que se buscan derogar. En una nota aparecida en Búsqueda, se da cuenta que la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay presentó una carta ante la Suprema Corte de Justicia el 12 de julio en la que denuncia un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales. Entre las violaciones a los derechos señalan allanamientos sin orden judicial, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, uso desmedido de la fuerza frente a niños, daños innecesarios en hogares de bajos recursos. En la denuncia, los defensores expresan que la situación se agravó tras la aprobación de la LUC, que dio mayor autonomía y respaldo al accionar policial. También sigue adelante el proceso para implementar la portabilidad numérica, violando la autonomía de Antel y dándole armas a su competencia, proceso previsto en el artículo de la LUC que buscamos derogar. Y en las acciones cotidianas de gestión del gobierno se hace un acuerdo para asegurarle el monopolio privado de una parte central de la operativa del puerto de Montevideo a una transnacional por 60 años, mintiendo sobre fundamentaciones técnicas y jurídicas que no existían. O se interviene directamente desde el edificio Libertad para bloquear la votación en Canelones de un fideicomiso de inversiones para la Comuna Canaria. Por eso, en una entrevista en esta edición, el secretario general del Partido Comunista del Uruguay plantea la necesidad, reafirmada por el Comité Central de este fin de semana, de entrelazar todas las luchas. La segunda etapa hacia el referéndum, con más unidad y más amplitud, en diálogo directo con nuestro pueblo, miles organizándose para dialogar y convencer a miles. Pero al lado de esto, la solidaridad con los conflictos en la pesca, en el puerto, en los peajes, en Alur y la caña de azúcar, cuyos trabajadores protagonizaron una formidable movilización desde Bella Unión a Montevideo, en la lucha de los gremios de los entes del Estado, en la defensa de la enseñanza pública, en la lucha diaria de las ollas populares y en sus movilizaciones. En junio de 2020, el Comité Central del Partido Comunista del Uruguay se paraba ante la realidad nacional, planteando que era un momento de unidad, lucha y perspectiva, y agregaba: nuestro camino es el de la acumulación de fuerzas, levantando perspectivas programáticas y revolucionarias, con una línea unitaria y de masa. Eso implica defender la unidad de las herramientas del pueblo, impulsar y organizar la lucha social por las reivindicaciones inmediatas y a la vez lograr que el Frente Amplio exprese políticamente esas luchas. Esa definición está pensada para toda una etapa política y por lo tanto mantiene absoluta vigencia. Todo eso es necesario hacer. En la lucha de cada día, hacia el Congreso del Frente Amplio, del PIC-CNT y el propio 32 Congreso del Partido Comunista de Uruguay. Todo eso integra la síntesis necesaria, pero la posibilidad de que esa síntesis de toda la sociedad sea más favorable al movimiento popular se potencia con las 800.000 firmas. Hay que recordarlo en el discurso, metodológicamente y sobre todo en la práctica política y social cada día. Bueno, hasta aquí la editorial del día de hoy del Semanario Popular. A disposición de todos ustedes en www.elpopular.uy. Desde hoy tempranito está allí colgada la editorial, así como también está colgada la entrevista a Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay, donde hace un balance de toda esta situación política, social y económica del país. Vamos ahora, María José y Juan, a un tema
que lo nombra en la editorial, que es la gran movilización que hicieron los habitantes de Bella Unión hacia Montevideo, que llegaron en estos días y pusieron una carpa allí también frente al Palacio, estuvieron en la Torre Ejecutiva, recorrieron varios departamentos, incluso en Canelones los arribó Julia Arevalo, ahí está. Legislativo. Exacto. Sí, y también admirable estuvieron en esa Canelones. travesía, los felicitamos a todos, por supuesto. Y allí se encontraron también con el intendente de Canelones, que lo salió a recibir, se llama Duorsi, y estuvo acá también, están ahora en Montevideo, y ya creo que en el día de hoy se retornan a Bella Unión. Allí plantean una serie de situación bastante compleja de cierre de Alur, tanto allá en Bella Unión como acá en Capurro, en la planta industrial en Capurro, lo cual llevaría a que Bella Unión se convierta en un pueblo fantasma, denuncian ellos, debido a que es la principal fuente laboral de la ciudad. Y eso es lo que va a hacer este gobierno, ya lo dijo que iba a hacer, lo reiteró en las últimas reuniones con los delegados de Bella Unión. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de Rubito Rodríguez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar. Estamos con Rubito Rodríguez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar, que se vinieron en caravana desde Bella Unión a Montevideo para reclamar por la situación de Alur y cómo afecta también a la población. Rubito, ¿cómo ha sido la negociación? ¿Qué es lo que han hecho y qué es lo que piensan hacer ahora? Bueno, esto empieza con la coordinadora de sindicatos de ANCAP, que empieza de este gobierno un ataque muy grave, muy fuerte hacia ANCAP, que lo quieren desmantelar, y nosotros como productores somos parte de ANCAP como Alur, y productores de alcohol que enviamos para la mezcla de las nastas, y también el azúcar necesita el subsidio, porque con la protección no alcanza, necesitamos el subsidio de parte de ANCAP, que sale del subsidio del precio del alcohol. Frente a eso, nosotros empezamos una coordinación enfrentando este proyecto de país que se transmite en la LUC, se transmite antes, en la LUC y después en el presupuesto, en un sentido que neoliberal quiere mantener acá. Y ahí también surge un invento para ellos del gobierno del PPI, precio paridad de exportación, que hay que vender las nastas y los gasoiles al precio paridad de exportación de Argentina y Brasil. Nosotros creemos que es una gran mentira eso. Porque Brasil es productor de petróleo, Argentina es productor de petróleo, nosotros no tenemos petróleo, dependemos del precio del barril, pero bueno, es una estrategia para nosotros para cerrar ANCAP. Nos lo dijo el presidente en una entrevista que él es nivel neoliberal, que por él ANCAP no existía, a algunos de la coalición de multicolor por eso le trancaron en la LUC algo, pero en el presupuesto él puso cosas, ¿no? Y bueno, en la LUC también están los artículos donde está que afecta a ANCAP. Y frente a eso empezamos a movilizar, y hoy, en los avances que ellos van haciendo, es el cierre de biodiesel. Ya dicen que van a cerrar biodiesel, no van a poner más mezcla de biocombustibles en el diésel, porque le sale un peso con 6 por litro más caro. Y como ellos están comprometidos con los mayas ahora, con los que consumen petróleo, que son los productores, que le dieron una ganancia de 60 millones de dólares, atrasando el aumento del petróleo, porque ellos estaban haciendo sus zafras de soja, de maíz y otras cosas. Después de hacer la zafra, subieron la nafta y bueno, ellos se ahorraron 60 millones de dólares esa gente. Y ahora quieren abaratarle un 1,6 y el cierre biodiesel, que son 50 personas. Pero detrás de eso está Cousa, el tema del aceite. Cousa también, ellos antes trabajaban 6 meses, hoy trabajan todo el año, porque producen aceite para biodiesel. Y también en eso está el tema del alcohol. En el tema del alcohol ellos siguen con el PPI también, precio de paridad de exportación. El precio de paridad de exportación que se vive en la región anda en $500, 550 dólares. Y bueno, y nosotros lo producimos hoy a 1.000. Nosotros 1.300, 1.400, también de ahí sale subsidio. Paysandú, que con los granos más baratos andará en 900, en promedio andan 1.000. Y bueno, y si nos sacan ese $400 por 1.000 litros, es un montón de plata. Y si no nos llega esa plata a Bella Unión empieza a desmantelarse. Creemos que es un proyecto que va a desmantelar todo estos proyectos. Es lamentable que nosotros decimos todo esto en Bella Unión, y va el presidente y dice acá no pasa nada, se va a arreglar, ustedes se van a arreglar, y mucha gente le cree, principalmente los productores. ¿Por qué puede haber
un trabajo para algunos productores. Nosotros creemos que la única solución es pocos productores y esos productores están subiendo al carro. Y bueno, como tenemos en la coordinadora una resolución que nos juntamos y si tocan a algunos, tocan a todos, si tocan biodiesel nosotros vamos a tomar medidas. La primera medida que se resolvió fue ocupar la fábrica. No todas juntas, porque capaz gradualmente, pero vamos a ocupar. Y empezar la lucha de defensa del trabajo en Bella Unión, en Paysandú, en Montevideo, del biodiesel. La defensa en CAP en su conjunto y la defensa de los entes del Estado en su conjunto, ¿no? Porque también está detrás de todo esto. O sea, ¿a cuántas personas más o menos estaría afectando? Digo, estamos hablando de la población y los que viven de forma indirecta de este tema. Bella Unión depende hoy solamente de esto, de la calle Azúcar. Se cierra la calle de Azúcar y cae Bella Unión. Directamente, indirectamente, quien trabajan ahí son 5.000 personas, pero somos 18 que dependen de eso, del comercio, de todo esto, ¿no? Pero si cierra esto, queda fantasma. También ahora apuntaron a un emprendimiento que había en Belén, que se hizo, porque de alguna forma Belén no tiene ni un trabajo. Son los afectados del cierre del padre, este señor de Penillar, que se le dio unas hectáreas de 1.000 hectáreas para hacer semilla, y ellos lo quieren cerrar. También en eso estamos en la lucha, ¿no? Porque a ellos no les importa cerrar los pueblos. También tenemos gente en Bella Unión de Brum, y yo les decía recordar, ¿por qué está la gente de Brum acá? Porque uno de la coalición, que está en la coalición multicolor sanguinete, se robó y dejó ese pueblo fantasma. ¿Por qué estamos peleando por Belén? Porque un señor padre de este presidente se robó de Penillar, y el de Penillar está, ellos cierran pueblo. Cierran pueblo, el proyecto de ellos sigue siendo aquel de la calle Padre, de 600.000 habitantes, una gran estancia, una plaza financiera, algo turismo, y bueno, y lo demás que se muera o nos vayamos del país, ¿no? Sí, es el plan del gobierno, es cerrar todas las empresas públicas, ¿no? Minimizarlas y vaciarlas. Y hoy creo que están queriendo vaciarlas. Con Antel hacen lo mismo, le regalan cosas a Claro y a Movistar, la fibra óptica que nos costó un montón de plata, la van a regalar. Y están haciendo eso y le sacan plata para que digan que es irrentable, para que se queden los otros. Es la estrategia. Yo digo, antes no quisieron privatizar, le ganamos plebiscito. Después no quisieron asociar, le ganamos plebiscito. Ahora nos quieren desmantelar, quieren terminar con acá. Capaz que no podamos hacer plebiscito con eso, pero si tenemos la lucha que hacerlo. Muchísimas gracias por estar en el Popular en la Calle. De nada y gracias a ustedes. Era Rubito Rodríguez del Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar, de allá de Bella Unión, que estuvo acá en Montevideo, estuvo en el estudio del Popular también. Si quieren repetir, la entrevista está filmada, colgada también en www.popular.hoy, si lo quieren volver a ver. Y ahora el próximo audio que vamos a escuchar es una entrevista que le realizamos ayer también a Laura Martínez, vicepresidenta de FANCAP, relacionado también con el tema de los combustibles y de ANCAP, pero también con el resto de las empresas públicas, que ayer estuvieron de movilización, una muy grande movilización, ellos lo destacaron, de los entes, donde estaban los sindicatos de la UTE, de Antel, de ANCAP, del puerto, de la Unión Ferroviaria, eran un montón de sindicatos que estuvieron movilizándose ayer con mucha fuerza, exactamente por los momentos críticos que viven y el riesgo de que les cierren las empresas públicas. Escuchemos entonces a Laura Martínez, vicepresidenta de FANCAP. Estamos con Laura Martínez, vicepresidenta de FANCAP, el Sindicato de los Trabajadores de ANCAP, para conversar sobre la movilización del día de hoy de la mesa de entes que estuvieron en la calle mostrando su presencia y sus reivindicaciones. De ese punto queremos hablar con ella y consultarla sobre esas reivindicaciones y también sobre la situación de las empresas públicas en estos momentos tan difíciles. Bien, primero la movilización de hoy fue hermosa, la verdad, con una muy buena presencia de todos los sindicatos de la mesa y muchos más sindicatos que también acompañaron, organizaciones sociales, también los estudiantes. Fue un abrazo a la lucha que estamos dando, que la lucha que está dando la mesa es principalmente por defender las condiciones de vida de los uruguayos y las uruguayas y en defensa del patrimonio nuestro. Y en eso tocan muchos puntos y tenemos muchos puntos en común, todos los sindicatos de la mesa coordinadora, que son, bueno, el no ingreso de personal. Tenemos el tema del recorte de las inversiones también, que nos pega fuertemente.
Tenemos también un montón de compañeros y compañeras que trabajan hace años en la administración pública y que caprichosamente el gobierno les dice que no los va a presupuestar definitivamente, en realidad de incorporar definitivamente, caprichosamente porque al Estado no le cuesta nada hacer eso. Después también tenemos el tema de, el crecimiento o los servicios que se están dando, que las empresas públicas juegan un rol en esta situación de pandemia fundamental, tiene que ser acompañado de servicios de calidad. Y por eso también la calidad la brinda el personal que esté atendiendo esas áreas y el personal, aun cuando se tiene dentro de los distintos entes vacantes, listas de prelaciones, la decisión de gobierno es no llenarlos. Y tenemos las restricciones de OPP hasta fines del año que viene también, que vienen en esa línea de recorte y ajuste. Tenemos muchas áreas, y eso también es algo en común en todos los sindicatos, de que apeligran o están en cierre, vienen cerrando, o van al cierre muchas áreas estratégicas y el corazón. Y por un lado se dice, dentro de lo que es el OPP, se dice que que se va a llenar, que se va a contemplar aquellas áreas estratégicas, pero cuando nos sentamos a negociar y cuando se permite y se hacen los ingresos, realmente no hay una consideración real de que las áreas estratégicas de cada organización, de cada empresa pública, se llenen con esa sensible atención que precisa, porque eso te traduce a lo que recibe la población. Y después también, otro que también lo vemos mucho desde ANCAP, es el tema de cómo este gobierno de austeridad, de ajuste, de recorte, que nos quita derechos. Mismo acabamos de poner en el tema de la consulta popular a través del referéndum, de que se siguen quitando, y la población lo ve, se siguen quitando todo lo que tienen que ver con subsidios, con planes y programas sociales, que los precisamos más que nunca, todas y todos. Que seguimos los sindicatos ahí también dentro de lo que peleamos, los sindicatos que estamos ahí, seguimos atendiendo las ollas populares, porque en Uruguay se está pasando hambre y eso se está desconociendo, y hay un Estado ausente, un Estado que es una concepción de este modelo de gobierno, de que no tiene que estar, de que juega para el capital a costas de las necesidades y de la riqueza que le quita a su propio pueblo. Podría hablar mucho más, pero creo que concretamente estamos todos en esas cuestiones neurálgicas que son ingresos de personal, inversión y darle un buen servicio y estar el Estado presente para la población. Muchísimas gracias, Laura, por estar en el Popular de la Calle. Era Laura Martínez, vicepresidenta del sindicato de ANCAP, de FANCAP, quien integra la mesa coordinadora de entes de todas las empresas públicas que se movilizaron esta semana. Una gran movilización también ahí, hicieron carpa también frente al Palacio, y plantea la situación de los riesgos que están corriendo con este gobierno de que les quiere cerrar todo, en consonancia con lo que decía el compañero anterior que también intervino sobre ALUR en Bella Unión. Ahora vamos a pasar a otro tema que también es el punto número 2 de lo que se planteaba incluso en la editorial, que es la rendición de cuentas, ¿no? Si no falla la información, hoy también los diputados reciben a COFE y también van a hablar sobre colonización y presupuesto hoy. En el Parlamento empezó a tratarse este tema en la Cámara de Diputados. Más adelante, si podremos tener la palabra de algunos de nuestros diputados para conversar sobre esta situación. Exactamente. Por eso, en este marco también les recomendamos leer la columna del diputado Gerardo Núñez sobre rendición de cuentas y defensa nacional, que publicaba ayer, también en nuestro portal web. Les voy a leer algunos extractos de lo que él dice sobre el tema de defensa nacional. Desde que asumieron las nuevas autoridades del Gobierno Nacional y en particular las del Ministerio de Defensa Nacional, intentaron contraponer a la gestión pasada de los gobiernos frente amplistas promesas de campaña y grandes titulares de prensa. En particular, al momento de presentar el presupuesto en 2020, el gobierno señaló que su objetivo era profesionalizar y tecnificar a las Fuerzas Armadas, para lo cual destacaba, entre otros lineamientos estratégicos, la jerarquización de su personal y el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los números que arroja la rendición de cuentas 2020 y las medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa Nacional van en un sentido contrario a lo prometido. El presupuesto global del Ministerio de Defensa Nacional mantiene en términos generales la misma relación respecto al PBI que años anteriores, pero en plata
significa menos dinero, puesto que el PBI ha sufrido importantes caídas. Más allá de este hecho, según el informe anual del CIPRI, el gasto militar del Uruguay en 2020 representó, escuchen bien, el 2.3% del Producto Bruto Interno, lo que coloca a nuestro país como el tercero que más gasta de Latinoamérica después de Colombia y Ecuador. ¿Escucharon bien? Cabe recordar que los montos de la caja militar para el pago de las pasividades no solo se han incrementado año tras año, sino que además superan cantidad al presupuesto anual que maneja el Ministerio de Defensa. En 2020 se destinaron 25.000 millones de pesos para la caja militar y 20.000 millones de pesos al Ministerio de Defensa Nacional. Más allá de estas cifras millonarias que se manejan como gasto militar, lo cierto es que la situación del personal militar, principalmente la del personal subalterno, estamos hablando de los soldados, y hasta el momento no ha mejorado. Por el contrario, ha visto cómo, a pesar de las promesas, el Ministerio de Defensa Nacional recorta recursos en áreas muy sensibles, que particularmente afectan a los que menos tienen. El gasto de funcionamiento, por ejemplo, ha sido uno de los más afectados, incluyendo el gasto en los programas, y escuchen bien, de alimentación, beneficios sociales y productos medicinales. En el caso específico de alimentación, lo ejecutado en el 2019 fue de 943 millones de pesos. En 2020, lo asignado ya había sido menor, y se confirmó el recorte ejecutado en 755 millones, lo cual significó que en el 2020 se gastaron 187 millones de pesos menos en alimentación que en el 2019. Lo mismo ocurrió con los beneficios sociales. Mientras que en el 2019 se gastaron 186 millones de pesos, en el 2020 se ejecutaron 118 millones de pesos, o sea, 68 millones menos. La lógica del recorte también llegó a los productos medicinales, que también rebajó en el 2019 de 126 millones, pasó a 97 millones de pesos, recortándose 30 millones de pesos. La suma de estos tres rubros explica prácticamente el 50% de la caída que sufrieron los gastos de funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional. No solo estas fundamentadas partidas fueron recortadas, sino también los salarios del personal de las Fuerzas Armadas, como ocurrió con la inmensa mayoría de los salarios de los trabajadores y las pasividades. Los tan publicitados aumentos de salarios para el personal subalterno implicaron para algunos grados un incremento de unos, escuchen, magros 600 pesos, lo cual no significó un aumento del salario real. Tampoco tendrán aumento real los anuncios hasta el 2022, ni para grados subalternos ni para oficiales. En el 2022, un soldado de primera tendrá un aumento, entre comillas, de 794 pesos. Eso no da ni para una compra en el supermercado. Un aumentito. Un aumentitito, diríamos. Por otro lado, yendo al punto del fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, puede verse un escenario similar a lo relatado recientemente. Miren esto, si bien el rubro inversiones mostró un incremento de la ejecución en el 2020 respecto al 2019, estamos hablando de inversiones, esto se debe principalmente a la adquisición de los 2 aviones Hércules KC-130, aquellos famosos que trajeron medio rotos, bueno, de España, esos mismos. El que hizo el negocio ahí fue España en Uruguay. Esta compra oculta el recorte que sufrieron otras áreas muy relevantes, por ejemplo la inversión en adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales, donde el gasto disminuyó un 76%. Equipamiento de unidades navales, estamos hablando de los barcos que son los que cuidan nuestro territorio nacional, ¿no? Cuidan. Supuestamente. Bueno, ese debería ser su trabajo. Otra muestra paradigmática es la referida al proyecto de ampliación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo, que tenía asignado en el 2020 141 millones de pesos y solo se ejecutaron 15 millones. Esto puede tener graves consecuencias, ya que el estado de obsolescencia de muchos de los radares, o sea que son viejos y muy viejos, y de los sistemas de comunicación ponen en riesgo la seguridad de los vuelos. No es cualquier cosa. A este complejo panorama hay que sumarle el hecho de que el fideicomiso anunciado por el ministro García en agosto del año pasado para la compra del equipamiento para la Armada Nacional se encuentra enlentecido y no parecen surgir alternativas que permitan acelerar los procesos de adquisición de materiales y equipamientos que necesitan las Fuerzas Armadas para el desarrollo de los cometidos asignados. Para finalizar, lo que muestran los números del 2020 en el Ministerio de Defensa Nacional no es muy diferente a la tónica general del gobierno.
El peso de la crisis económica y los efectos de la pandemia recaen sobre los que menos tienen. Los programas de recortes que sufrieron así lo evidencian. Este es el artículo de la columna escrita por el diputado lamiluno Gerardo Núñez, muy clara sobre los temas de defensa nacional y cómo explican que ellos, otra vez, parte de sus promesas se fueron por el caño. Tengo entendido que la caja militar cambió de nombre, ya no es caja militar y no sé qué es, como si eso explicara justamente todo esto que estás diciendo, ¿no? Creo que le cambiaron el nombre. Pero pasa que ellos son muy de cambiar los nombres de las instituciones para mostrar algo nuevo, renovada, le cambian el loguito y ya está. Creo que están premiando a los grandes coroneles y los cargos más... Por supuesto, esos son los que siempre ganan más. ¿Y para qué les pagan? Es un país que no está en guerra, se supone que no debería gastar tanto en defensa nacional y mucho menos ser el tercero a nivel de América Latina después de Colombia y Ecuador. ¿Dónde está ese presupuesto? Podría ir para otro lado. Pero bueno, ni siquiera favorecen al personal subalterno que gana 2 pesos, ¿no? Uh-huh. Que eso, como siempre, el personal subalterno, al igual que el resto de los trabajadores jubilados y pensionistas, pierde. Y eso les tiene que quedar bien claro. Bueno, vamos a un corte y seguimos. Nos quedamos reflexionando. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las 2 dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Bueno, volvimos. Aquí estamos nuevamente en el Popular en Radio y vamos a hablar de Canelones, María José. Contanos un poco cómo viene. De los pagos, sí, exactamente. Sí. Tenemos allí una entrevista muy interesante que justamente le hicimos a la edila Susana Muñiz, que la vamos a tener en breve acá. Pero antes que nada, yo quiero leer esto porque para ser viernes, escuchen esto. Vamos a hablar obviamente del fideicomiso del cual no se llegaron a los votos necesarios para que ese fideicomiso saliera en apoyo a la Intendencia Canaria. Entonces, igual me gustaría empezar con esto. Heber Duque dice esto, fue uno de los que estuvo allí en la mesa de votaciones, pero a último momento los votos no estuvieron. Entonces él dice, estábamos contentos, luego hubieron sectores, incluidos el de nuestro partido, que comenzaron a presionar fuertemente, dice. Y ahí quedamos solos, el edil Costa y obviamente él.
no queríamos ser nosotros los que origináramos un problema en la coalición, decía por allí. Primero salimos a pelear con un tenedor, cada vez nos iban atacando con armas más potentes y luego aparecieron con un tanque de guerra y nosotros entregamos el tenedor. Así de patético estamos con el tema del fideicomiso de Canelones. Lo digo. No, además, bueno, aclarar, María José, que este fideicomiso de Canelones es exactamente para obras de Canelones en favor de los canarios. Para obras de Canelones. Y trabajo. Que no olvidemos que Canelones estuvo fundido durante los periodos de gobierno del Partido Colorado, del cual eso llevó muchos años, casi 5 o más, para reponer todo, para que Canelones tuviera, como lo decía el intendente, justamente decentemente con las calles. Obviamente falta mucho para lo que se necesitaba esto. De hecho, cuando el Frente Amplio ganó por primera vez en Canelones, que fue con el doctor Marcos Carámbula, en los primeros meses no había dinero en caja para poder pagar los sueldos de los funcionarios. ¿Se acuerdan? Tabaré Hackenbruch. Exactamente. Entonces, si será delicado, obviamente que también ahí lo manifestaba en su intervención en la Junta Departamental, la entrevistada que va a venir ahora en este momento, con mucha claridad que quien termina embromándose es la ciudadanía de Canelones, ¿no? Exacto. No solo eso. Un departamento que tiene una diversidad brutal con lo que tiene que ver con el turismo y la producción, que también preocupante lo que tiene que ver con la caminería rural, más en estos momentos de que hay que sacar la producción también por buenos caminos, ¿no? Quisiera saber si hay antecedentes cercanos o en la historia de un presidente de la nación que haya influido de esta forma en el trabajo de los ediles de un departamento. Bueno, esa es la democracia que ellos se tildan y se etiquetan que tienen cuando viene un lineazo donde también se generó con algunos alcaldes blancos del interior que justamente se ven desfavorecidos ellos y prácticamente a quienes ellos representan en su zona, en su barrio, en su localidad, por no poder tener recursos para resolver problemas cotidianos. Bueno, como lo decía, el tema alumbrado, caminería, mejoramiento de plaza, etcétera, 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 hasta, bueno, está presentado por parte de Canelones, de la Intendencia, justamente el plan especificado, todo lo que quedaría para atrás que vienen beneficios de obras para el propio departamento y sus ciudadanos, ¿no? Exacto. Claro, llamamos a la población de Canelones también porque muchos de los ediles que votaron en contra de este fideicomiso fueron votados por parte de la población. Sí, claro, no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, es terrible lo sucedido en Canelones, la verdad que no sé, creo que nadie lo esperaba de esta forma tan brusca. Vamos a llamar ahora a darle la bienvenida a la edila por el Frente Amplio, una de las edilas por el Frente Amplio, la 1001 en Canelones, Susana Muniz. 1916, muy bien, aquí me recuerdan. 1916, Susana Muniz, que además fue ministra de Salud, presidenta de ACE, o sea, tiene una trayectoria brutal, la compañera, y suplente de diputado. Y estuviste peleándola ahí al firme en la Junta Departamental para que este fideicomiso saliera. Susana. Sí. Hola, un gusto estar con ustedes y bueno, sí, la verdad que en realidad fue un trabajo de largo tiempo, para contar todo, ¿no? Sí, sí. En realidad estuvimos más de 2 meses negociando todos los partidos políticos que estamos representados en la Junta. En la Junta estamos ediles del Frente Amplio, del Partido Nacional y hay una línea de ediles del Partido Colorado. Estuvimos todos juntos negociando, la oposición, es decir, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, también hicieron sus aportes a este proyecto de endeudamiento del departamento de Canelones, propusieron algunos fondos específicos, por ejemplo, para la caminería rural. Si bien estaba anotado, bueno, ellos quisieron poner bien cuánto era destinado a la caminería rural, propusieron una comisión de seguimiento, en realidad propusieron varios ítems que en realidad mejoraba el proyecto, por lo tanto se estuvo negociando de buena fe. Pero cuando se llegó el momento de llevarlo a la difusión, primero pidieron que fuera una semana más. Bueno, se les concedió esa semana. Vamos a la siguiente semana, otra semana más.
Y así se fue en realidad postergando hasta que dijimos, bueno, a ver, ya no hay más plazos. Si nos van a decir que no, dígalo, pero llevémoslo a la votación. Y bueno, fue ahí que en realidad en esa semana lo que dijo Duque, ¿no? Fueron convocados, se ejercieron presiones muy importantes y finalmente no estuvieron los 21 votos para que saliera este proyecto. Yo decirles algunas cosas. Lo primero es esto. En realidad se venía haciendo lo que yo considero la alta política, es decir, trabajábamos todos juntos en pos de los intereses de las Canarias y los canarios. Se negoció de buena fe y sin embargo cuando se llega al final, en realidad acá primaron los intereses sectoriales, en realidad de Presidencia de la República, por sobre los intereses de las vecinas y los vecinos de Canelones. Incluidos, ¿verdad?, lo que pensaban los ediles, lo que pensaban concejalas y concejales. Entonces, en realidad, acá perdió la alta política y gana la politiquería, ¿no? La politiquería barata que no responde a los intereses de la población. Eso por un lado. En segundo lugar, decir que, bueno, que esto va a tener consecuencias, ¿no? Uno puede decir, bueno, a ver, las consecuencias van a ser en las obras que se iban a hacer, sí, claro, van a ser en las obras. Pero las obras, alguien podrá decir, bueno, saldrán más adelante, saldrán después, pero el problema inmediato es otro, y el problema inmediato es que en esta obra estaba previsto que trabajaran muchas canarias y canarios, muchos ciudadanos que necesitan trabajo, y eso, en realidad, eso sí se va a ver postergado. En un momento que decimos, bueno, a ver, la necesidad más inmediata que tienen las uruguayas y los uruguayos es el trabajo, bueno, justamente nos quedamos sin estos puestos de trabajo. Ustedes saben que todo lo que son obras de construcción e infraestructura, en realidad siempre emplean muchos trabajadores de distintas áreas, de distintas ramas. Y es la primer consecuencia inmediata. Por supuesto que están después las consecuencias en cuanto a la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos canarios, ¿verdad?, que residen en el departamento y que van a haber postergado, por ejemplo, alumbrado, por ejemplo, el transporte eléctrico no contaminante, que van a haber postergado también determinadas obras que son importantes para la convivencia en determinadas áreas, van a haber postergado el alumbramiento, van a haber postergado, por ejemplo, muchos hogares de que lleguen los contenedores para residuos domiciliarios, las tareas de reciclaje. Entonces, en realidad se perjudica a las vecinas y los vecinos de Canelones por diferentes lados. En ese departamento que, aparte, ustedes lo decían bien, es muy heterogéneo, donde tenemos de las principales ciudades del país, como Ciudad de la Costa y Las Piedras, y tenemos un área rural muy extensa, que esa hasta más perjudicada se va a ver, porque buena parte del endeudamiento tenía que ver justamente con los pueblos del Santoral, con Toledo, Sauce, Suárez, Migues, Montes. Y esas poblaciones son las que más perjudicadas se van a ver. La mayor parte de esas poblaciones además tienen una cantidad de concejales que corresponden al Partido Nacional, que hoy se ven frustrados, ¿no? Porque su propio partido les está negando la posibilidad del acceso a esas obras. Exactamente, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿A qué se debe esta situación? Susana, ¿qué pensás? Sí, yo creo que en realidad hay una intencionalidad de ahogar al departamento de Canelones. Y ya no veo otra forma de calificarlo. Si tú mirás, en el momento que se empieza a vacunar a toda la población, el último departamento en ser vacunado, el más rezagado de todos, Canelones. ¿No? Con las consecuencias que tuvo, además. Bueno, ahora vuelve a pasar el rezago sobre Canelones, un rezago que está dado por varias cosas. Primero, hay un recorte de los fondos que son enviados por la UPP a las intendencias. Y encima, además, se le niega la posibilidad del endeudamiento. Una intendencia que además
podía pedir un préstamo porque en realidad hoy tiene credenciales en realidad para poderse endeudar, es decir, porque tiene un flujo de caja interesante, que en realidad lo podía pagar con menos del 3% de su presupuesto mensual, anual, perdón. Por lo tanto, en realidad es una intendencia que tiene la confiabilidad de todo lo que es el sector financiero. Ya tuvo que asumir su primer fideicomiso, como ustedes lo decían, cuando el Frente Amplio llega al gobierno de Canelones por primera vez, donde habían 200 pesos en la caja, no daba ni siquiera para pagarle ese primer mes, en ese día que ya tenían que cobrar los trabajadores. Yo les recuerdo que los trabajadores de la Intendencia de Canelones, en los gobiernos blancos y colorados, cuando cobraban en el mes, cobraban en cualquier momento del mes, si cobraban en ese mes o cobraban a mes vencido. Hoy por hoy, en realidad es bien diferente la situación. El primer día hábil del mes, todos los trabajadores municipales cobran su salario. En realidad se han visto también profesionalizados en cuanto a su trabajo, respetados sus escalafones administrativos y en las distintas funciones que ocupan. Entonces, en realidad hay un trabajo de 15 años que es muy profundo, que ha cambiado el departamento de Canelones. Para mí, que yo vivo hace casi 35 años en el departamento, yo recuerdo, bueno, yo vivo en particular en Ciudad de la Costa, ¿no? Una Ciudad de la Costa que también, que siempre era dejada de lado por los intendentes del momento, donde no había calle, no había alumbramiento. Las historias de los pozos que ustedes se acuerdan, no teníamos servicios. Hoy tenemos una situación en el departamento bien diferente. Y bueno, en realidad pretendíamos seguir avanzando. Aparentemente, según el gobierno nacional, esto no es posible. Susana Majo por acá. Parecería otra canaria. Sí, parecería entonces uno de los motivos por los cuales se justifican de no haber votado fue porque se excedían en el periodo para pagar esa deuda, pero tú lo comentabas muy bien allí, que lo del puerto no importó que se excedieran 60 años, ¿no? Exactamente, es cierto. Este proyecto de fideicomiso abarcaría para la próxima administración, y por lo tanto era que, por eso fue a la Junta y por eso necesitaba una mayoría especial de 21 votos. Muy bien, muy correcto. Ahora, el gobierno nacional no le pide a nadie, y más, ignora a todo el mundo y ni siquiera presenta papeles para conceder el puerto de Montevideo por 60 años a la empresa Catonatí. Entonces, ¿cómo? Eso lo puede hacer el mismo partido de gobierno a nivel nacional en el puerto, y de alguna manera les dicen: nosotros no les damos este voto porque comprometería la próxima administración. Vamos, ¿no? Hay un doble discurso bien importante. Yo una cosa que omití decir, pero lo quiero decir, porque cuando nosotros la administración y también las edilas y ediles frente amplistas denunciamos esta situación, y que además era una presión ejercida de Presidencia de la República, algunos haters que aparecen en las redes decían: esto es mentira, mire si el gobierno nacional se va a meter en esto. Por eso yo quiero agradecer al edil Duque que la honestidad que tuvo, porque a mí me parece que esas cosas hay que reconocerlas. Él bien señaló, los ediles frente amplistas no están mintiendo. Esta situación existió. Claro, con eso es cierto, no solucionamos el problema de fondo, pero yo me parece que siempre en la democracia la honestidad me parece que es uno de los valores importantes a señalar. Sin lugar a dudas, Susana. Ahora, déjame intercambiar contigo y ser un poquito mal pensado.
Porque el intendente de Canelones en este momento puede ser visualizado, no es el único, pero bueno, puede ser visualizado como una proyección a disputar las elecciones en el 2024. Y yo creo que justamente, a ver, no solo habría que ser muy tonto en no visualizar ese desplazamiento hacia esa campaña. ¿Vos no creés, o por lo menos sí yo lo creo, pero a ver, si vos no creés que parte de esto también es ya parte de la campaña hacia el 2024 por parte del gobierno, por todos los perjuicios que también generan a la intendencia y su desarrollo, como decíamos? Pero ya empezó, creo que solapada, y no tan solapada, una campaña para el 2024. Ya está pasando con Carolina Cos. Sin duda. Y la idea, por eso digo, a ver, tú mira los últimos 3 departamentos en vacunarse. Sí. Montevideo, Canelones y Salto. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Los Qué mal 3 pensado. departamentos además donde hay mayor cantidad de población, por lo tanto donde es más probable la aglomeración. Si vos me decís, bueno, empezó la campaña, es cierto, en parte por Rivera, porque Rivera es la fuente de entrada muy importante desde la frontera, pero si vos me querés así, vos decís, bueno, ¿y a qué otros departamentos debería priorizar? Siempre es a los departamentos de mayor población. Correcto. Da la casualidad que los 3 departamentos de mayor población justamente son frente amplistas, y entonces se decidió penarlos por esto, y penarlos justamente tratando de limitar las posibilidades de esos 3 intendentes a la campaña siguiente. Sin lugar a dudas, esto vuelve a jugar en este momento. Sí, Susana, es bueno recordar, como una anécdota, que si no me equivoco, Luis Lacalle Pou fue diputado por Canelones, ¿no? Lacalle Pou fue diputado por Canelones, él hasta hace muy poco residía en el departamento de Canelones, pero bueno, se ve que el compromiso no lo tiene con Canelones ni lo tiene con la población. Eso es lo peor de todo, porque acá en realidad sí me queda claro que concejales, alcaldes del Partido Nacional están de alguna manera muy molestos con esta situación. Pero bueno, se ve que el presidente de la República decidió que ya primen los fines electorales sobre las necesidades de la población canaria. Lo que bien decías, la politiquería barata. Pero en eso se dice... Yo no tengo otra forma de calificarla, porque a ver, podemos tener diferencias en las opiniones políticas, ¿cómo no? Por supuesto, por algo somos de diferentes partidos y ese es el juego de la democracia, y de hecho estuvimos todos sentados en una mesa tratando de contemplar lo que pensábamos los diferentes partidos y hasta mejoró el proyecto. Ahora, llegado ese momento, sin embargo, los ediles, estando de acuerdo con esto, no pudieron votar porque primaron justamente los intereses electorales y electoreros por encima de las necesidades y opiniones de la población. No, y en eso se dice y se desdice del presidente de la República, también él decía de que las obras reactivarían la economía. En este caso, Canelones, como tú decís bien, ¿cuántos puestos de trabajo estaría perdiendo también allí? Claro, ese es el tema. Yo me acuerdo de Lacalle Pou claramente diciendo, bueno, ¿cómo vamos a reactivar la economía nacional cuando finalice la pandemia o al estar disminuyendo la pandemia? Él habló claramente de las obras de construcción, de las obras de infraestructura. Ahora, esas obras de infraestructura están siendo vedadas a Canelones. Una situación bastante compleja, digo, ¿y qué es lo que se puede hacer ahora, digo? ¿Cómo la ves venir? Sin lugar a dudas, el Ejecutivo Canario está explorando diferentes situaciones, diferentes posibilidades. Lo importante es que estamos todos trabajando, nos dijeron que no y nos vamos tranquilos para nuestra casa. No es eso, se están buscando otras posibilidades, se están priorizando diferentes situaciones, seguramente se priorice todo lo social, porque a ver, lo social estaba en realidad un poco de la mano en este sentido. Si la gente conseguía trabajo, se podían destinar menos fondos a lo social. Ahora esa gente se queda sin trabajo y empeora la situación social en el departamento. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar las prioridades. En ese sentido, sabemos que el gabinete del Ejecutivo Departamental está trabajando y articulando diferentes posibilidades.
pero yo lo quiero decir, las consecuencias más inmediata es la falta de trabajo en el departamento. Una falta de trabajo que pudo ser paliada justamente si se hubiera dado el endeudamiento a Canelones y por lo tanto se hubieran podido contratar o haber licitado obras que con lo cual se estuvieran contratando trabajadoras y trabajadores. Susana, corriéndote un poquito de eje, sin lugar a duda, para el departamento esto es sumamente importante, no solo para el departamento, sino para el desarrollo también a nivel nacional. Creo Exacto. que en este marco también tenemos de aquí en adelante 135 razones para decir que sí. Y esto tiene que ver no solo con la dificultad de Canelones, sino con la derogación de las 135 artículos, que ya salió Manini Ríos diciendo que la mayoría de los impulsores y de los que levantamos o los que estuvieron levantando firma prácticamente desconocen los contenidos de los artículos. Donde también salió el senador, obviamente al cruce inmediatamente Óscar Andrade, senador del Frente Amplio por la 1001, diciéndole que lo invitaba a debatir en cualquier artículo. Pero independientemente de eso, yo creo que también hay una cantidad de compañeros, compañeras que estuvieron levantando firmas que pueden estar a la altura de debatir justamente todo lo que tienen esos artículos en contradicción con el desarrollo de nuestro pueblo en general, que también incluye Canelones. Bueno, Canelones hizo una campaña brillante, ¿no?, en la juntada de firmas. Ustedes saben que fue un departamento donde prácticamente se peinó todo el departamento, se juntaron muchísimas firmas en Canelones, prácticamente todas las que se habían propuesto. En realidad, el trabajo fue un trabajo prolijo, ordenado, con brigadas que trabajaron trabajaron a lo largo de todas las semanas con mesitas en los vacunatorios, pero que además hicieron barriadas donde se golpeó puerta a puerta. Esto se discutió con los vecinos, se habló con los vecinos no es que firmaron, algunos firmaron, no hubo vecinos que firmaran a ojos cerrados, quiero decir, los vecinos preguntaron sobre las cuestiones que tienen que ver con seguridad, con la educación, hablaron sobre todo los temas de vivienda, de colonización. En esto que tú decías, Canelones tan heterogéneo, era bien claro las necesidades por las que firmaban en distintos lugares. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, en Ciudad de la Costa pesó mucho el tema de la vivienda y la seguridad,